días a todos los oyentes. Tiempo de debate, tiempo de tertulia, aquí en Extremo Fútbol, en Radio Somos Carolina. Hoy continuamos nuestra sección de entrevistado con Fermín Sobrón, futbolista del Aro Deportivo. Muy buenas, Fermín. Hola, buenas tardes. Yo soy Pablo Enrique y a mi lado se encuentran, como siempre, Ángel Salguero. ¿Qué tal, Ángel? Hola, muy buenas. Y Javi González. Muy buenas, Javi. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter como @extremofutbol19, el Instituto Carolina Coronado como IES Carolina Coronado. Para empezar, Fermín, ¿qué tal estás llevando la cuarentena? Si te has visto partidos repetidos antes del reinicio, ¿cómo ves ahora mismo los partidos que se están jugando? El derbi, la Bundesliga, hoy va a empezar también el resto de las competiciones. ¿Cómo lo estás viendo esa vuelta al fútbol, esa vuelta a la normalidad? Hombre, yo creo que al final la vuelta al fútbol significa un poco lo que dices tú, la vuelta a la normalidad, lo que vivíamos antes. Es un poco extraño, en mi opinión, que se jueguen partidos sin aficionados, porque al final es un poco lo que da la vida de los partidos. Pero bueno, que vuelva al fútbol es lo que te digo, al final es un síntoma claro de que estamos saliendo ya de esto y que dentro de poco todo volverá a la normalidad. Y bueno, Fermín, primero, antes de nada, perdóname porque hoy traigo el pueblo de la Extremadura. Hoy día 12 de junio se reanuda la Liga Smartbank y juega nuestro Extremadura. Y qué mejor día pues para vestir con el polo oficial del club. Nada, solamente eso, que estamos ante el portero si no me equivoco, de Aro Deportivo. Y llevas allí un par de temporadas. ¿Qué tal es la ciudad, el club? En resumidas cuentas, ¿cómo nos definiría el club en sí, la ciudad? Pues la verdad que muy contento. El año pasado conseguimos el ascenso de tercera a segunda B. Yo venía de la Unión Deportiva Logroñés y bueno, conseguimos el ascenso. Es una ciudad que está muy cerca de donde yo vivo, que es de Logroño. Y al final es un club muy familiar, humilde, en el que, bueno, pues al final con trabajo y con mucho sacrificio pues estamos consiguiendo los resultados. Lo que te digo, el año pasado conseguimos el ascenso a segunda B y este año pues la verdad que estábamos haciendo una gran temporada, íbamos décimos, estábamos ya cerquita de la salvación, pero bueno, por desgracia no hemos podido celebrarlo en el campo, pero bueno, aún así la temporada ha sido muy buena y muy contentos por ello. Y bueno, una pregunta que nos gusta hacerle siempre a los futbolistas, en este caso, bueno, tú como portero, que quizás no físicamente no sea tanto como un jugador de campo, pero también tienes que tener un nivel físico importante, ¿no? Entonces, bueno, preguntarte qué tal te encuentras físicamente después de este parón, por esta situación provocada por el coronavirus, si has podido entrenar, ¿de qué manera lo has hecho? Cuéntanos un poco. Bueno, pues al final yo creo que un poco como todo el mundo. Yo vivo en un piso y bueno, pues no tenía las facilidades que pueden tener otros que tienen un jardín o lo que sea. Al final, pues bueno, he intentado hacer ejercicios de cardio dentro de las posibilidades que había y luego pues un poco de mantenimiento y sobre todo cuidar un poco la alimentación porque al final son muchos meses sin competir y eso luego al final se nota. Y también te queremos preguntar si llevas siendo portero toda tu carrera, porque es cierto que muchos futbolistas muchos porteros empiezan en otras posiciones y por lo que sea, porque no había porteros o porque se lesiona el que tenían en el equipo, comienzan a jugar en ese puesto. ¿Es tu caso? Bueno, pues yo siempre, cuando era pequeño, he jugado de jugador, jugaba de delantero. Lo que pasa que a mí me gustaba mucho Iker Casillas como portero y yo me quería poner en la portería. Lo que pasa que mis entrenadores no me dejaban, pues porque yo era el típico delantero bajito, rápido y que disparaba bien y solía hacer bastantes goles. Pero bueno, un día en un torneo con la Real Sociedad, pues se lesionó el portero, me tuve que poner yo y ya no me movieron de la portería. Y vamos a repasar un poco tu trayectoria futbolística. Pasas por el Logroñés, por el Juvenil A. ¿Cómo se gestó ese fichaje y quién se puso en contacto contigo? ¿Te llaman a través de un representante? ¿Cómo es eso? No, me llaman directamente a mí. El juvenil acababa si no me equivoco, acababa de descender de División de Honor.
Yo era juvenil de primer año y me llaman porque quieren hacer un proyecto para ascender a División de Honor y tal. Entonces, bueno, el primer año lo juego en Juvenil Nacional, el segundo año ascendemos a División de Honor y el tercer año, mi último año juvenil, lo juego en División de Honor, en el Logroñés. Cuando, cuando acaba mi etapa juvenil, decido salir del Logroñés a jugar minutos en tercera porque considero que debo jugar. Y en Navidad de ese mismo año me llama ya el Logroñés de Segunda División B con Carlos Pouso, que era el entrenador, y ya hasta que terminó mi etapa sub-23 la pasé ahí en el Logroñés, salvo un año que estuve cedido en el Villanovense. Bueno, eso lo repasaremos todo un poco más detenidamente luego, volviendo otra vez a tu etapa como juvenil. ¿Cómo fueron y cómo recuerdas esa temporada, ¿no? De la que te dicen nuestro objetivo es ascender y bueno, pues tiene ese objetivo el equipo. ¿Cómo te sientes tú en ese momento? Y bueno, un poco contarnos un poco cómo fue esa temporada, ¿no? Bueno, pues la primera temporada, porque yo creo, es que fue hace bastante tiempo, jugué 2 temporadas en Juvenil Nacional. La primera quedamos a mitad de tabla, creo, si no recuerdo mal, y la segunda ya fue cuando conseguimos ascender. Y bueno, te voy a hablar un poco de la temporada del ascenso, que es un poco la más importante de la de juvenil. Al final hicimos ya un equipo con gente un poco más veterana. Ya en juvenil, cuando vas teniendo un poco más, unos pocos más años, al final se nota porque siempre juegas contra gente un poco más pequeña y así. Y nada, ganamos la liga con bastante solvencia además y fue una temporada muy especial porque es la primera liga que yo he ganado. Y la verdad que, bueno, pues poder al año siguiente jugar en División de Honor, que es la máxima categoría a nivel juvenil, pues la verdad que era un gran premio. Y cuando contacté contigo me dijiste que estabas estudiando. Háblanos un poco también de esta faceta tuya, desde cuándo estás haciéndolo, si compaginabas antes, supongo que sí, tanto el fútbol como los estudios. Cuéntanos un poco de eso, porque la mayoría de futbolistas que entrevistamos nos dicen que no, se han dedicado completamente al fútbol. Y en el caso, por ejemplo, de Nando Copete, que lo entrevistamos hace poco, que también es de aquí del Almendralejo, el jugador del Villarrubia, nos comentó que solamente estuvo trabajando durante su etapa en el Extremadura, que los demás equipos tienen una cláusula en la que no le permite trabajar de otra cosa aparte de futbolista. Uh-huh. Cuéntanos un poco tu experiencia. Bueno, yo la verdad es que considero que al final nosotros, bueno, somos jugadores en teoría amateurs. Aunque ahora mismo vivamos del fútbol, yo creo que, bueno, creo no, es una evidencia que el dinero que tenemos o que nos pagan no nos va a dar para vivir toda la vida. Entonces yo considero que al final es muy importante estudiar y ahora mismo voy a empezar cuarto año de magisterio. Ya para acabar me quedan las prácticas y el TCG. Y bueno, al final es lo que te digo, considero que pues para tener un buen futuro cuando se deje el fútbol creo que es necesario tener unos estudios. Es respetable que la gente, bueno, pues quiera dedicarse completamente al fútbol, pero bueno, en mi caso yo creo que hay que ser un poco realistas, ser un poco coherentes y conscientes de dónde estamos y saber que garantizarte un futuro con estudios es lo más importante en este momento. Bueno, pasas por el fútbol base de Logroñés y te suben al primer equipo, un año con el que no cuentas con muchos minutos, pero este año realmente te sirvió para aprender, te sirvió como experiencia. ¿Qué opinión nos darías tú sobre este año? Sí, en el primer año que yo paso ya a ser senior, es decir, dejo de ser juvenil, decido marcharme medio año a un equipo de tercera. En teoría yo me iba a ir todo el año, pero bueno, juego 19 partidos, toda la primera vuelta en ese equipo y en el Logroñés había 2 porteros, eran Miguel y estaba Marc Martínez también, el portero del Cartagena, no sé si lo conocéis. Sí, sí. Entonces Marc Martínez decide salir porque no había contado con muchos minutos, porque Miguel estaba haciendo una gran temporada, entonces deciden llamarme a mí. Y yo, bueno, al final tenía 18 años, creí que era una muy buena oportunidad para mí. Y bueno, decido ir a Logroñés, no cuento con muchos minutos. El
el equipo va muy bien, va en zona de playoff. Pero bueno, al final yo lo tomé como un aprendizaje muy, muy grande, porque al final ya trabajé con grandes futbolistas como Menudo, Juan Carlos Menudo, como Borja García. Había grandes jugadores que, bueno, que yo aprendí mucho de ellos. Y bueno, continuamos ese repaso. Antes lo comentabas, llegaste al Villanovense la temporada 16-17 y bueno, es muy poco tiempo el que estás en el equipo extremeño, ¿no? ¿Qué recuerdas de esa breve etapa en el Villanovense? Pues la verdad es que yo llegué la última semana de pretemporada, decidí salir cedido en busca de minutos un poco, tras 2 temporadas sin contar mucho. Y bueno, llegué al Villanovense, que estaba de entrenador Manolo Sanlúcar, y tenía de compañero a Wilfred. Y bueno, el equipo la verdad que empezó muy bien, empezamos, además recuerdo que la primera jornada fue en Almendralejo, si no recuerdo mal, con un empate. Y bueno, el equipo va muy bien, el equipo gana casi prácticamente todos los días, el equipo está en playoff, yo no cuento con muchos minutos, estoy muy lejos de mi casa, al final yo soy de Logroño y estaba a 7 horas de casa. Entonces el club, el logroñés, me da la opción de volver aquí. Y bueno, no sé si fue la decisión más acertada o no, porque al final el Villanovense hizo un grandísimo año, los eliminó en segunda ronda el Racing de Santander. Pero bueno, yo al final decido volver con mi familia, volver aquí al Logroñés con mis excompañeros. Y bueno, esa fue mi breve etapa por Extremadura. Y has comentado antes que en tu vuelta a Logroño dura hasta que te dura la ficha de sub-23. ¿Cómo es ser un portero joven en segunda vez? Porque es cierto que sobre todo en tu posición y posiblemente también en la de centrocampista, cuesta mucho darte confianza. Es una posición muy delicada en la que la mayoría de jugadores explotan ya con una edad más tardía. ¿Cómo vives tú eso siendo portero, siendo además un portero que luego comentaremos, no eres tampoco excesivamente alto? Y quizá algunos entrenadores tienen un complejo de eso porque prefieren porteros más altos porque les da más seguridad, por decirlo así. ¿Cómo vives tú esa situación de tener que volver al Logroñés, de no tener tantos minutos como hubieras tenido en otro equipo? Bueno, al final ser sub-23 siendo portero es muy complicado, porque sabes que vas a contar con pocos minutos y más. Yo siempre he estado, cuando he sido sub-23, he estado en buenos equipos, en equipos que estaban en playoff, al final con porteros muy veteranos, con muchísima experiencia, y es complicado que te dé la oportunidad. ¿Para qué te sirve eso? Pues al final te sirve para hacerte saber de dónde vienes, para aprender a trabajar día a día sin contar con que vas a jugar el domingo, un trabajo que es para ti, que eso al final en lo que desemboca es que en un futuro salgas muy preparado de tu etapa de sub-23. Cuando volví a Logroño, pues bueno, seguí sin contar con muchos minutos, pero bueno, recuerdo las temporadas como un gran aprendizaje, y eso a mí me sirvió pues probablemente para ser el portero que soy ahora. La figura de segundo portero, desde el punto de vista del aficionado, es algo que está como que en la sombra, ¿no? Porque al que sí se ve al primer portero, que es el que suele jugar casi todos los partidos, a no ser que haga muy mala actuación y tenga que salir el segundo portero. Pero quería preguntarte cómo se vive como segundo portero. El hecho de decir, pasan los partidos, no juegas, ves que la confianza poco a poco va disminuyendo, porque al final es inevitable que el hecho de no jugar partidos, la confianza se nota mucho. ¿Cómo se vive eso? Yo en ese aspecto la verdad es que he tenido bastante suerte, porque yo soy una persona muy, muy ambiciosa. Entonces yo tenía en mente que pues probablemente no iba a ser de la partida en el 11 el domingo, pero siempre tenía la esperanza de que si pasaba algo, o si por alguna casualidad tenía que entrar, yo lo iba a hacer muy bien y iba a ser una de las figuras del partido, por decirlo así. O sea, yo siempre tenía en mente que podía pasar algo, que yo estaba preparado y que solo tenía que llegar mi momento. Y así fue en algún partido. Recuerdo un partido que al primer portero, a Miguel, lo expulsaron, hizo un penalti,
y tuve que salir yo y de hecho paré el penalti y ganamos el partido, que salí del banquillo. Al final eso yo creo que es una cuestión mental, que hay que estar muy preparado, tener mucha confianza en ti mismo y no dejarte llevar por la situación de no jugar. Saber que, bueno, que en ese momento el entrenador no ha decidido sacarte, pero puedes tener la oportunidad igualmente. Si os parece, retomamos un poco tu trayectoria deportiva, luego volvemos a parar, digamos, un poco más en temas, digamos, más futbolísticos. Pasas ya lo último que nos quedaba, tu actual equipo, el Aro Deportivo, fichas por él en la misma temporada precisamente que Facu Gallardo. Bueno, preguntarte cómo se gesta ese fichaje y bueno, y que si veías un proyecto ambicioso, ¿no? Cuando te llega esa petición. Bueno, pues yo termino contrato en el Logroñés, deciden no renovarme porque, por lo que hemos hablado, dejo de ser sub-23 y ocuparía ficha senior. Entonces, bueno, yo busco equipos de segunda B, me sale alguno, pero no me interesa mucho porque considero que igual no puedo tener los minutos que puedo tener en otro lado. Y entonces me llamaron del Aro Deportivo, me llamó en su momento el director deportivo que estaba allí. Me dijo que, bueno, que justo ese año había ascendido el Calahorra a segunda B, que era uno de los equipos que siempre solía ganar la liga y tal, y que su objetivo ese año era ganar la liga. Bueno, me parece atractivo, creo que puedo disputar minutos y sí, nos juntamos ahí Facu y yo y algunos jugadores más y al final, pues mira, conseguimos el ascenso y aquí estamos. Eso te iba a comentar también, el tema del ascenso, quedáis primero, jugáis ese playoff contra el Zamora. Le preguntamos a Facu que qué sentía en ese playoff, si tenía miedo de caer eliminado, si estaba nervioso, estaba concentrado. ¿Cómo lo viviste tú desde dentro también, siendo además portero, que al mínimo fallo que tengas puede significar la derrota de tu equipo? Pues al final nosotros fuimos toda la liga primeros, al final con mucha ventaja respecto al segundo. Os quiero decir que se veía ya que íbamos a ganar la liga desde hace tiempo y que entonces nosotros nos comenzamos a mentalizar de que al final nosotros no íbamos a ser los favoritos, pero íbamos a estar muy cerca de ascender. Al final una eliminatoria son 180 minutos, puede pasar cualquier cosa. Entonces, bueno, ganamos la liga, nos toca contra el Zamora, uno de los equipos más fuertes de tercera en ese momento, con un presupuesto muchísimo más alto que el nuestro. Y bueno, el sorteo depara que la vuelta es en nuestra casa. Entonces nosotros sabemos que en casa somos muy fuertes y que tenemos que sacar un buen resultado de Zamora como sea. Y así se dio, conseguimos marcar un gol pese a que perdemos el partido 2-1 y sabemos que estamos a un gol de ascender. Es la realidad, el Zamora es un equipo que sobre el papel es mucho más favorito que nosotros, pero estamos a un gol de ascender. Y así fue, ¿no? Al final conseguimos ese gol, conseguimos ascender y bueno, al final a mí me sirve para ver que en el fútbol lo bonito de esto es que no hay ni favoritos ni no favoritos, simplemente es un balón y el que mejor lo haga o el que más suerte tenga o como lo queráis llamar, pero al final las cosas son como son. Bueno, finalmente se gesta el ansiado ascenso. Esta temporada os colocáis décimos en la tabla, siendo tú además uno de los porteros revelación. ¿Te ha sorprendido la posición alcanzada? ¿Cómo es eso de ser uno de los porteros revelación? ¿Cuál es la diferencia entre segunda y tercera? Así, a grosso modo, ¿me podría explicar un poco cómo ha sido esta temporada? Sí, bueno, al final nosotros, casi parecido que con la eliminatoria contra el Zamora, también en esta liga no éramos uno de los equipos favoritos por presupuesto y por demás. Todo el mundo nos decía que íbamos a descender o que no teníamos plantilla. Al final conseguimos encadenar una serie de resultados muy positivos. El equipo comenzó a coger confianza. Es muy difícil y ha sido muy difícil ganarnos durante toda la liga. Pero bueno, al final, viendo el trabajo de mis compañeros, los que estaban el año pasado y los que han venido este año, la verdad que no me sorprende el resultado en la clasificación. Y respecto a las diferencias entre segunda B y tercera, hombre, al final en segunda B hay jugadores que marcan un poco más la diferencia.
Pasa un poco como cuando subes a segunda de segunda B. Al final hay jugadores que marcan la diferencia y los errores que en tercera pues no te condenaban, en segunda B te condenan. Eso es así. Y hablando ya de tus cualidades, preguntarte cómo te definirías como jugador y si te sientes más cómodo en un equipo que repliegue y defienda muy atrás, o prefieres un equipo que defienda más arriba, aunque es cierto que las pocas veces que te lleguen van a ser más peligrosas que si te tiran, por ejemplo, desde fuera del área. Bueno, pues respecto a mis características, yo soy un portero que no tiene demasiada envergadura, entonces me gusta jugar adelantado, me gusta participar mucho en el juego con los pies, me gusta mucho. Entonces, respecto a tu pregunta, pues sí, me gusta que mi equipo presione arriba y que dejen espacio para que yo pueda echarles una mano a los defensas en balones a la espalda. Bueno, si os parece otra pregunta un poco más también recuperando el tema de, bueno, siguiendo dentro del tema del fútbol, pero bueno, una pregunta que también nos gusta mucho hacer, no solamente, sino a lo largo de toda tu carrera, preguntarte quién ha sido el entrenador que más te ha marcado, ¿no? El que, bueno, siempre que hemos hablado con jugadores, pues nos han comentado que siempre hay alguno en especial que quizás te ha marcado un poco más como jugador, ¿no? Para ti, ¿quién ha sido ese entrenador que te ha marcado? Pues recuerdo que cuando era juvenil de Logroñés, tuve un entrenador, porque subí varios partidos a jugar con el filial en tercera división, que se llamaba David Ochoa, un grandísimo entrenador del que sigo siendo muy amigo, que él quizás fue uno de los que me hizo ver bueno, que podía ser algo más en el fútbol que un simple jugador de tercera o un jugador amateur, que podía aspirar a más. Y respecto a mi época ya un poco más mayor, pues bueno, pues por lo conseguido, pues probablemente con Aitor Calle me quedo. Aitor Calle es tu entrenador actual. Preguntarte que cómo lo definirías, cuál crees que es su característica principal como entrenador, si a nivel táctico, a nivel de gestión de vestuario, la personalidad que tiene. Háblanos un poco de Aitor. Hombre, lo bueno que tiene Aitor es que es una persona muy exigente. Entonces, te hace esforzarte al máximo siempre en todos tus entrenamientos, en todos tus partidos. Te corrige y luego aparte, considero que es una persona que sabe leer muy bien los partidos. Siempre parece casualidad, ¿no? Se hace un cambio y justo ese cambio pues mete un gol o aporta algo bueno al equipo, y eso al final es cosa del cambio, pero también es cosa de que el entrenador sabe leer los partidos. Y en eso yo creo que Aitor es un entrenador muy listo y yo creo que sabe leer muy bien los partidos. A la hora de jugar los partidos, ¿qué tipo de delantero es el que más te suele dar a ti problemas? El que diga, este es un pesado, no me deja para nada. Bueno, he jugado contra delanteros muy buenos y muy veteranos, pero así que yo diga, joder, este siempre suele meter goles o siempre, pues tengo dos, Diego Cervero y Eduardo Buis. Yo creo que son dos jugadores que no están muy metidos en el partido, pero en cualquier momento te meten gol, y yo creo que son los dos jugadores que cuando juego contra ellos digo, estos tíos en cualquier momento te meten un gol, la verdad. Y bueno, ya para ir terminando un poco con este tema, ¿cuál es la cualidad principal o cuál crees que es la cualidad principal que tiene que tener un portero? Obviamente el parar balones, lo sabemos todos, pero bueno, una cualidad que tú creas que deben tener los porteros principalmente. Yo creo que en el fútbol actual lo más importante es saber leer muy bien el juego. Saber leer muy bien el juego, saber anticiparte a las jugadas. Eso te puede evitar muchas cosas y sobre todo, en mi opinión y desde cómo me gusta a mí jugar, creo que es importante tener un buen juego de pies, ayudar al equipo y luego ser atrevido en las salidas aéreas, porque al final, como más goles se producen es a balón parado, en corners o en centros laterales, y al final si tienes un portero muy decidido por arriba, pues
te puede ahorrar muchos goles. Y ahora que has hablado esto del balón parado, siendo tú un portero tan bajito, vamos a decirlo así, es cierto que con la media de la población no eres bajo, pero a nivel de porteros, con un 85, por ejemplo, que mide Keylor Navas, ya se dice que Keylor Navas es bajo. Por lo que, ¿qué le dirías tú a los entrenadores que prefieren siempre porteros más altos, que incluso sabiendo que un portero un poco más bajito es mejor, prefieren al otro que tiene más envergadura? ¿Qué les dirías a este tipo de entrenadores? Pues hombre, yo al final me llevan haciendo esta pregunta toda la vida, porque al final nunca he tenido una envergadura muy, muy grande. Pero bueno, yo creo que para defender una portería no hace falta medir 2 metros, sinceramente. Yo creo que al final 10 centímetros, 15 centímetros, no, en determinadas ocasiones quizás te pueden servir porque puedes tapar más portería, pero bueno, al final yo creo que los porteros con menos envergadura tenemos unas características diferentes a las que tienen los porteros altos. ¿Mejores o peores? Eso es cuestión de que lo decida el entrenador, pero bueno, yo creo que no hace falta medir 2 metros para defender una portería. Bueno, un claro ejemplo de portero que no es tan alto y que lo ha logrado todo es Iker Casillas, ¿no? Ha ganado un mundial, ha ganado Champions y no es el portero más alto del mundo. Yo pienso igual que Fermín. Un portero, si algo tiene que darle igual es si sea alto o sea bajo. Claramente unos centímetros a lo mejor te permiten parar con el pie un balón, pero si un portero de verdad es bueno siendo alto o bajo. Exacto, yo lo que he visto siempre con Casillas es que al final hay que tener ese ángel, ¿no?, que llaman. Al final hay que aparecer en los momentos más difíciles, justo cuando el equipo te necesita, y ahí es la principal diferencia entre un portero y otro. Al final, los momentos en los que paras, quizás hay porteros que tienen esa flor de quizás sacarte un balón imposible en el minuto 80 ganando 1-0, y hay otros que quizás son mucho más seguros o te transmiten muchísima más seguridad, pero luego ese balón no lo paran. Ahí yo creo que reside la diferencia entre un portero top y otro portero bueno, pues que se queda en el camino. Y lo vemos actualmente en España, como por ejemplo en Primera División Aitor Fernández, que también es de allí del norte y está siendo el portero, yo creo que el mejor portero junto con Oblak y Ter Stegen, que siempre están ahí, de la liga. Y en segunda, bueno, Edgar Badía también es un portero que no es excesivamente alto y siempre es de los mejores también en segunda división. Preguntarte también sobre el tema del contrato. Acabas contrato esta temporada. No sé si tienes alguna cláusula para aumentar la duración del contrato, si ya te han llegado ofertas, si con el tema del virus está todo un poco más parado. Los jugadores que hemos entrevistado ahora en cuarentena nos han dicho un poco de todo. Algunos sí que tienen cláusulas, como por ejemplo Albert Torres sí que tenía una cláusula por parte del Huesca. Otros, por ejemplo, como Nando, que entrevistamos hace poco también, nos dijo que estaba esperando también buscar mejores ofertas, porque el Villarrubio al fin y al cabo no es un equipo comparado con otros más potentes de la categoría. ¿En qué situación estás tú? Bueno, yo al final no he acabado contrato este año, o sea, acaba el 30 de junio, si no me equivoco. Y bueno, ya tengo la oferta de renovación del Aro, que cuentan conmigo, pero bueno, todavía no sé muy bien lo que haré, no sé si aceptaré la oferta, si esperaré un poco para ver si surge algo. Algún equipo ya me ha llamado, pero todavía no tengo nada claro, la verdad. Sí que es cierto que he sido muy feliz en Aro y soy muy feliz en Aro. Y bueno, hasta que no hable con ellos no decidiré nada sobre mi futuro. Y bueno, algo un poco más ya distendido, por decirlo de alguna manera, que nos cuentes quizás, bueno, a lo mejor un portero no sufre tanta lesión como un jugador bueno, que pueda estar en el terreno de juego, al final tiene mucho más contacto con otros jugadores y bueno, pues al fin y al cabo eso pues provoca lesiones, pero bueno, preguntarte que cuál ha sido quizás la lesión más grave que hayas podido tener. Pues yo por suerte la verdad que no he tenido nunca ninguna lesión. Nunca me he lesionado muscularmente, nunca he sufrido ninguna lesión grave. Por suerte, toco madera, que no me pase.
Y así que esa pregunta, ya te digo, nunca he tenido ninguna lesión así grave. ¿Y alguna anécdota así, antes de pasar a la sección de quién es más, que ya es la última sección, que son preguntitas más cortas, preguntarte que alguna anécdota graciosa que te haya pasado en el vestuario, a ver si coincide con la de Facu o no coincide? Habla una anécdota que se te venga ahora mismo a la cabeza. Ya sabemos que los futbolistas cada día pasa algo porque al final estáis conviviendo siempre en los entrenamientos y sois gente joven y siempre pasa alguna cosa graciosa. Además, Facu nos dijo que tú eres bastante gracioso y eres de los más graciosos del vestuario, así que coméntanos un poco alguna anécdota que se te venga a la cabeza. Fua, me habéis pillado ahí, ¿eh? ¿Qué os ha contado? ¿Qué os ha contado Facu? A ver qué dices, es que no te lo puedo decir, a ver qué dices tú, si eso luego ya te lo contamos. Pues yo recuerdo que alguna anécdota así graciosa. Recuerdo en un partido en un partido de tercera que acabó el partido y estábamos todos, habíamos ganado, acabábamos de ganar el partido y estaban todos dentro celebrándolo y tal. Entonces yo entré el último y vi que afuera la afición se estaban pegando. Entonces mi reacción fue entrar al vestuario y decir que se están pegando. Entonces como que los de mi equipo se encendieron y querían salir todos y yo, madre mía, la que he liado aquí, que se salen todos a pegar. Y ahí yo, que no, y se estaban pegando afuera, va. Preparé una petarda. Pero bueno, por suerte no pasó nada y queda todo en una anécdota. Y hablando ya de la sección de quién es más, vamos a empezar ya que te tienes que ir pronto. Preguntarte que quién es el más gracioso del vestuario. Ya te digo, Facu nos dijo que tú, pero claro, si quieres decirte a ti mismo, si no decir otro No, jugador distinto. para mí, Joshua. Joshua es uno de Y los más graciosos. un momento, Pablo y compañero, he de decir que antes nos preguntaba Fermín que cuál era la anécdota que nos había contado Facu, le invitamos a él y a todos los oyentes a que escuchen la entrevista para que no se queden con la duda. Ahora ya sí, podemos continuar con la sección. Muy bien enganchada esa ahí, ¿eh? Muy bien. Bueno, bien Ángel, bien por ese spam, por así decirlo. Bueno, seguimos. El más tímido. Joshua, hablando de Joshua, es uno de los jugadores que Bueno, más salieron en esta sección, ¿eh? Así que a ver si coincides tú con Facu, porque Joshua salieron unas cuantas. A Preguntarte ver, también al el jugador más tímido. el jugador más tímido, Javi Duro. el que más se pica en los entrenamientos. Chema Pan. Es el Vale. típico que si le entras duro o lo que sea, cuidado con él. Sí, cuidado, cuidado. Una que me gusta hacer mucho a mí, siempre la hago y bueno, pues ya es la mía típica. El compañero que quizás, obviamente sabemos que una respuesta que me dais mucho los compañeros, pues que al final es el capitán, pero bueno, un poco quitando al capitán del equipo, el jugador que más protesta al árbitro, el que siempre se queda con el árbitro Facu. porque es... Vale. Facu, es un protestón, siempre está protestando. Siempre. Lo dijo. He de decir, Siempre. es verdad, es verdad. Lo dijo él. Lo dijo Ahí el es mismo, Facu. lo dijo el mismo. Facu, claramente, Facu. Y el jugador que más le da al FIFA, que siempre está con los videojuegos, siempre está, tanto, bueno, si no es el FIFA, es cualquier otro videojuego, el Call of Duty o cualquier otro. A mí me gusta mucho jugar al Fortnite, también lo tengo que decir, pero Óscar Loza con el FIFA no se queda corto. El más presumido. Joseba. ¿Y el que nunca llega tarde, el puntual? El puntual. Facu es muy puntual. No suele llegar tarde nunca. Y el que llega primero a los entrenamientos y se va al último, el que más se machaca y luego se queda una horita extra de gimnasio. Joshua es muy trabajador, la verdad. ¿El más maduro? El más maduro. Pirri puede ser, capitán. Y el que tiene las manías más raras, porque sabemos que entre los jugadores esto es algo que ocurren siempre, que muchos tenéis manías un poco extrañas y llamativas, ¿no? ¿Quién es ese compañero? Hombre, en ese aspecto igual digo que yo, porque cada uno tenemos nuestras manías y yo no sé Al final yo hago muchas cosas que considero que mis compañeros no se dan cuenta. Por ejemplo,
me pongo la espinillera derecha antes que la izquierda dándole 4 besos, entro al campo con la pierna derecha, entro al vestuario con la pierna derecha. Al final esas son cosas que no lo ve la gente, pero tú te das cuenta de ello, que las haces pero no por ello todo el mundo se da cuenta. Y el jugador más despistado, el que siempre tiene la cabeza en otro lado. Joshua. Ese también la dijo Facu. Vemos Sí, que sí. Joshua está acaparando la mayoría de las preguntas, ¿eh? Sí, yo creo que le deberíais entrevistar, ¿eh? Un tipo interesante, sí, nos lo apuntamos, ¿no, Pablo? Sí, claro, siempre. Hombre, ahora es verdad que vamos a tener menos tiempo para entrevistas con el tema de reinicio de liga, pero siempre viene bien también. Al final vamos a entrevistar a todo el aro deportivo, pero bueno, mientras que se preste, mejor que nada. Bueno, el que tú consideres que el jugador con más peso del vestuario. Con más peso, pues Facu es un jugador importante, la verdad, en el equipo, en mi opinión. Y bueno, ya para terminar, el jugador al cual le tengas más cariño y te lleves más con él, digamos, más que en sí el tiempo que le echas en el entrenamiento y en los partidos, ¿no? El que tú puedas decirme, puedo ir a tomar un café con él sin ningún problema porque me llevo muy bien con él. Hombre, al final en el Aro somos todos una gran familia, yo creo que todos nos llevamos muy bien con todos, pero bueno, si tengo que decir alguno con el que tengo una relación más, que hablamos a diario por WhatsApp y demás, pues me quedo con Óscar Loza. Y nada más, Fermín, esperamos que te la hayas pasado bien, que te haya resultado menos. Y bueno, si sigues progresando, sigues mejorando, quién sabe que vuelvas aquí a Extremadura, pero en lugar del villanovense que vuelvas aquí al Almendralejo y te tengamos como portero. Es cierto que Oye, Castro, no sería mala idea, ¿eh? No sería mala idea. es cierto que Sí, Castro tiene ya su edad, tiene 37 años, así que... El año pasado tuvisteis un paisano mío, Álvaro Fernández. Hombre, Sí. Álvaro, aquí le tenemos muchísimo cariño, Álvaro. Un gran portero. Grandísimo portero, sí, señor. Así que bueno, hemos fichado a Collado, es cierto, que también es joven, tiene 22 años, pero bueno, quién sabe, para pelear el puesto, quizás si sigue progresando, algún que otro día te tengamos aquí con la camiseta azulgrana. Ojalá, ojalá. Le decimos a Franganillo que, oye, mira, tenemos aquí a Fermín, una llamadita contacto. y... Sí. Sí, id metiéndome por ahí que me Sí. gusta Extremadura. Aquí Y en además, Almendralejo... Y además, permitidme, Castro ya tiene sus añetes. Por eso lo digo. Lo dejo ahí, ¿eh? Lo dejo ahí, no sería mala opción, ¿eh? Totalmente. Aquí en Almendralejo que somos una afición que tenemos mucho contacto con los jugadores, con la directiva, con todo el mundo. Aquí no estoy seguro que no va a haber problema de que seguramente acaben sabiendo de ti no solamente la afición del Extremadura, sino propios jugadores Sí, además lo digo. yo he tenido varios compañeros que han jugado en el Extremadura, Carlos Valverde, Candelas, Borja Villanovense, García. claro. Es que ese Villanovense en el que estuviste, qué equipazo, ¿eh? Sí, la Y qué verdad pena, que qué pena. grandes jugadores, sin Y duda. qué pena que se quedasen en la segunda ronda. Pero bueno, la verdad que me han hablado muy bien de Extremadura y no me importaría ir, la verdad. Así que nada más, Fermín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos verte pronto si no es en segunda B, si no con el Extremadura, pues con otro equipo, que también el Logroñés es una buena opción, que es el equipo, como nos has dicho, de tu tierra y está cerquita de ascender porque ha hecho también un temporada. Pues ojalá, la verdad. Ojalá. Pues muchas gracias a vosotros y nada, mucha suerte. A ver si gana el Extremadura esta tarde. Un saludo. Muchas Gracias, gracias. Fermín. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, gracias.